Visto en Hebreos de que lo que el pastor, nuestro hermano Víctor, nos ha estado enseñando, que el Señor que es, dice que Él es el mediador, Jesús, ¿cierto? Quiero que vaya a Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El Señor Jesús es el único que podía cumplir las demandas del Padre. Se hizo hombre, tomó su lugar, tomó el mío y pagó. Y vamos a ver cuál es la relación entre ese antiguo y ese nuevo pacto. Y qué es lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Cuando yo estoy viendo lo que la palabra me enseña en el libro de Hebreos, es muy claro que tenemos que entender realmente el propósito de esa carta y lo que el Señor nos quiere enseñar. Y una de las cosas que vemos hoy en día en nuestro mundo es que Satanás está con una actividad bien fuerte y está queriendo tomar, engañar, alejar, entorpecer el plan de Dios. ¿Cómo está su nivel de obediencia hoy al Señor? Si tuviéramos un termómetro acá, ¿sería que pasaríamos de la mitad o estaríamos ya al tope? Usted es el único que lo puede contestar. En el libro de Hebreos, cuando escribieron esa carta, el que se la escribió allí, nos dice que él estaba pensando en eso. Y vamos a ver en qué pensaba él. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Sabemos, Señor, que tu palabra es clara, dice que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra y discierne nuestras intenciones. En esta mañana, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Espíritu Santo, que eres el Maestro, Señor, redarguyendo, abriendo nuestro entendimiento, quitando todo argumento y mostrando la necesidad que tenemos cada día, Señor, de estar más cerca de ti. Gracias, Señor Jesús, por la obra tuya en la cruz. Gracias, Padre, por haber provisto para esto, Señor, porque no había nadie más, solamente tu Hijo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque un día nos tomaste y nos hiciste, Señor, poder, Señor, cambiar, transformar nuestra vida por la obra tuya de convencimiento de pecado. Y gracias, Dios, porque hoy estamos aquí por tu misericordia, por tu perdón, por tu fidelidad. Dios, estoy muy agradecido contigo, Señor, por esta iglesia, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, tú la tienes aquí, Señor, es tuya, tú eres el Señor, tú eres Dios y nadie más, Señor, sino tú eres el único que tiene el poder para transformar a cada una de nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias, Señor, amén. Entonces, ¿cuál es la relación? Por favor, el siguiente. ¿Y por qué hablábamos de la obediencia? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Y lo que queremos ver en esta mañana. A veces cuando uno estudia la palabra, pues tiene que como ir al contexto, a lo que el Señor quiere mostrar. Y realmente el principio de lo que nos habla es en Hebreos 2.1. Vaya a Hebreos 2.1, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Eso es una advertencia o no? ¿Eso es una alarma? Es como cuando usted va manejando y le dice, a 100 metros va a haber una curva, baje la velocidad. Y allí que estaba diciendo, es necesario
que con más diligencia. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Qué pasa con la fe? Mire lo que dice el 4.2 de Hebreos. Recuerde que estamos viendo el propósito. ¿Cuál es el deseo del Señor al mostrarnos lo que hemos estado estudiando estos días? El 4.2, ¿qué nos dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuevamente me está reclamando, me está diciendo que algo me faltó a mí, que escuché la palabra pero que no iba acompañada de fe. Por eso hablamos de obediencia, de fe, de lo que el Señor puede hacer, porque el Señor nos permite escuchar, entender su palabra. ¿Qué era lo que esperaba el escritor de Hebreos? Él alentaba a estos hermanos a permanecer fieles a Dios y su palabra. ¿Qué significa eso, permanecer fiel a Dios y a su palabra? Cuando pasamos por dificultades, nuestra fe, si no está puesta en Dios, fácilmente podemos, ¿qué? Flaquear, echar para atrás, renegar, criticar, juzgar, alejarnos. Pero la palabra me dice a mí que si yo tengo mi fe puesta en Él, dice, Él hará. Y es el Dios de los imposibles. Y es el Dios del milagro. Y es el Dios de la sorpresa. Pero no para mal, sino para bien. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese corazón no está en nosotros, ¿cierto, hermanos? Corazón de incredulidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creemos más a lo que vemos a lo que no vemos. Muchas veces nosotros creemos cuando tenemos el dinero en nuestro bolsillo, creemos cuando tenemos el trabajo, pero cuando no lo tenemos, ¿cómo creerle a Dios? ¿Será que no es suficiente? ¿Será que necesita nuestra ayuda? El libro de Hebreos, el mensaje es claro: guardad la fe, sed obedientes, permaneced fuertes, venid a Dios y reclamad vuestra salvación. El escritor advierte al lector en contra del pecado de incredulidad que eventualmente tiene su costo y termina en apostasía. Ese era el propósito. ¿Qué era lo que le estaba diciendo allí? Guarden la fe, sean obedientes, permanezcan fuertes, ¿cierto? Y venid a Dios. Todo esto, gracias al Señor, a nosotros lo hemos entendido. La idea es, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos dejando eso en Dios? ¿Sí creemos que Él puede hacerlo? Y cuando hablamos de el libro de Hebreos, en el siguiente, vamos a ver un listadito. El siguiente, por favor. Y en ese listadito está hablando de todos los capítulos y las recomendaciones que el escritor nos está haciendo allí. Mientras lo pasan, yo se los voy leyendo. En el capítulo 2 nos decía, debemos por consiguiente prestar más atención. En el 3, por lo tanto, hermanos santos, fijad vuestros pensamientos en Jesús. Cuando a uno le repiten algo, es porque es importante. Y regularmente lo que nosotros hacemos es que fácilmente nos vamos alejando. Capítulo 4, por lo tanto, tengamos que cuidado. Hagamos por consiguiente todo esfuerzo. Por ello, aferrémonos firmemente a la fe. ¿Qué pasa cuando yo estoy mal? ¿A quién tengo que mirar? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Aferrarse es como cuando usted se está ahogando y le tiran el salvavidas. Si no lo agarra, se hunde. Entonces usted se tiene que agarrar a eso que el Señor está dándole. Y es allí, en la fe, el creer que Él puede hacer lo que usted no. Por lo tanto, dejemos las enseñanzas elementales. Capítulo 6. Queremos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia. Todo esto estamos hablando de lo que significa como iglesia cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Diligencia es lo contrario de la ociosidad, ¿no? De estar en mi zona de confort, tranquilo, esperando a ver qué va a pasar. Sino antes bien, estoy presto para ir y buscar. Capítulo 10, por consiguiente, hermanos, acerquémonos
a Dios. ¿Qué significa eso de acercarse a Dios? Significa estar buscándolo, significa estar pendiente de lo que Él está diciendo, significa estar orando, ayunando, como que dejando todo esto que no me sirve, ¿cierto? Dice el capítulo 12, por lo tanto, despojándonos de todo lo que estorba. ¿Ya usted hizo su evaluación? ¿Qué le está estorbando en su vida? ¿Que no le está sirviendo? ¿Y ya se está despojando? Cuando usted mira su casa, posiblemente hay cosas que usted no necesita y le están estorbando. Tiene que sacarlas, ¿no? Y en nuestra vida posiblemente también. Capítulo 13, continuad amándoos los unos a los otros como hermanos. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Como estamos hablando de un pacto antiguo y uno nuevo, hay una alegoría de dos mujeres. Y nos habla que Abraham tuvo dos hijos. ¿Quiénes fueron? El hijo de la promesa y el que no era, el de la carne. Y vamos a mirar esto en el siguiente, en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 28. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 28. Si algún hermano no lo puede leer, 21 al 28. Gálatas 4, 21 al 28. Bien, y ahí ve usted el cuadro comparativo, donde están los hijos. Dice que inicialmente de la carne, Ismael, recuerda usted la historia, dice que Dios había prometido un hijo a Abraham, y había pasado muchos años, como 25 años, y nada, y nada. Y entonces él, al querer ayudar, Sara le dio a su sierva, Agar, y tuvo un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Dice que se fue en el monte Sinaí y que sus hijos son como esclavos, ¿no? Porque fueron nacidos en la carne, en el esfuerzo humano. Pero también nos habla del hijo de la promesa, que nació cuando él tenía, ¿cuántos años? 100 años, ¿no? Y dice que ese hijo de la promesa, cuando se le habló, Sara se rió. Dijo, ya estoy muy viejita, yo ya no tengo edad para tener hijos. ¿Cómo así? Pero el Señor hizo la obra. ¿Qué tipifica? Dice que este era el nuevo pacto con Isaac y que indica que eran libres y que son nacidos bajo la promesa. Hay varios pactos que se hicieron y que se mostraron. Habla de la ley, habla de cómo fue entregado, del propósito, qué era lo que los israelitas habían dicho. No sé si usted alguna vez se ha visto comprometido con sus palabras. De pronto, cuando usted ha hecho una promesa, tal vez ha hecho un voto o un pacto y sus propias palabras son cuchillo para usted mismo porque usted no las pudo cumplir y quedó mal. Pues esto pasó con el hombre. Porque el hombre quiso, por sus propias fuerzas, cumplirle a Dios. Y esto era algo imposible. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué? Porque somos pecado. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Porque el Señor ya tenía, Dios nuestro Padre, algo preparado. Y vamos a verlo en el siguiente. Uno de los pactos que nos hablan es con, ¿quién? Dice allí,
Noé. En Génesis 6:18 nos dice, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esto fue algo que el Señor hizo con Noé. Dice que había mucha maldad en ese tiempo, ¿cierto? Y la gente estaba allí sin creer a Dios, como lo vemos hoy en día. Hoy en día, ¿cómo anda la gente? ¿En incredulidad o no? ¿En rebeldía? ¿Lejos de Dios? ¿Buscando su propia satisfacción, su propio placer? A veces sin rumbo. Cuando veíamos ayer todo lo que pasaba con nuestros hermanos allá en Venezuela, posiblemente muchos de nosotros habremos sentido como impotencia y hasta rabia por las cosas que ocurrían allí. Y cuando uno va al Señor y uno le pregunta a Él, yo no sé usted qué puede recibir. ¿Será que el Señor no es soberano para hacer, quitar, poner? Claro que sí, pero Él tiene un plan que nosotros tal vez no conocemos, pero sí podemos orar por ellos. Cuando hablaba de esto, dice que en ese tiempo el Señor que acabó ese mundo que Él había creado en un principio por medio del agua. Y mucha gente fue y a lo último golpeó y la puerta ya estaba cerrada. Entonces cuando hablamos de esto, no es alejado de lo que hoy vemos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la condición del hombre, de cómo nosotros muchas veces hacemos lo que dice Éxodo 19, 7 y 8, que es el siguiente verso. Por favor, el siguiente. ¿Qué dice Éxodo 19, 7 y 8? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En otro momento, ¿qué pasó? Ahí estamos nosotros hablando de más y de como anticipándonos a las cosas. Esto haremos. Si el Señor nos pide algo, ¿qué le decimos al Señor? ¿Lo cuestionamos o sencillamente vamos y lo hacemos? Cuando el Señor sabe lo que hace, ¿no? Cuando Él es Dios. Cuando Él manda y usted sencillamente y yo debemos obedecer. Otro pacto también que nos habla allí en el siguiente, lo vemos en Oseas 2:8. Dice, en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. Y el siguiente, que ya lo vemos como el nuevo, en Jeremías 31:33, el Señor pensó en todo y Él nos conoce a tal grado que muchas veces sabe que nosotros no podemos cumplir, porque este es el pacto de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es Dios, porque Él es el único. ¿Qué veíamos en esa alegoría de las dos mujeres? Cuando uno se esfuerza en sus propios medios de tratar de cumplir algo, siente un peso y tal vez esa condenación de incumplir al Señor. Hablamos del apóstol Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo que el pecado está en mí. Muchas veces nosotros hemos tratado de ser legalistas y buscar cumplir al Señor. Y cuando hablamos de eso que el Señor hizo en un principio, dice, debemos entender qué significa vivir como hijo de ese nuevo pacto, o sea, de lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Lo cantábamos. Ahí Andrés estaba cantando fuertemente, libertad en la casa de Dios. Y mire lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué podemos entender de ese versículo? La libertad. La libertad tiene un precio. Nosotros somos libres como nación, ¿por qué? Porque alguien por allá alguna vez entregó una vida y muchas vidas para salir del yugo de los españoles. Pero dice aquí que el Señor dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué somos libres? De la esclavitud del pecado.
¿Y cómo es mi condición con el pecado? ¿Realmente lo detesto? ¿O lo consiento? ¿O lo busco? ¿O lo guardo o lo oculto? ¿O lo confieso y me aparto? Si yo estoy firme en libertad, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Fue y pagó. O sea, ya no hay deuda. Pero si yo sigo nuevamente buscando, ya no estoy ¿qué? Libre, sino me quiero esclavizar. ¿Cuál era la sorpresa de Pablo con los Gálatas? ¿Cuál era la sorpresa, hermanos? Vea, vamos a seguir leyendo el capítulo 5 y dice ahí, versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Qué tal esa idea general? Si usted está con la ley, no está con Cristo. Es decir, Cristo ya cumplió la ley, ¿sí? Y ya la ley no tiene, usted no tiene que ir a buscarla. Eso es lo que les estaba diciendo ayer a los Gálatas. Desligar es apartar. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Y le hace la pregunta sorprendido allí. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es una sorpresa que hoy en día nosotros, a pesar de haber conocido ya a Jesús y de tenerlo en nuestro corazón, todavía estemos buscando cómo justificar y cómo tener amuletos para que nos vaya bien. No es posible que mi vida todavía esté como en un vaivén, si obedezco o no obedezco. Iban bien, dice allí. ¿Quién nos estorbó para no obedecer? Y es triste, ¿no? Pero muchas veces nosotros estamos así, buscando realmente no obedecer. ¿Qué significa desafiar? Cuando yo sé que algo está bien o algo está mal y yo lo hago a sabiendas que está mal, ¿cómo creen ustedes que se siente Dios? Imagínense un puntico pequeñito frente a semejante inmensidad y ella hizo todo lo que tenía que hacer. Es como de risa, ¿cierto? Que uno trate de hacer eso, pero las consecuencias vienen a nosotros. Por eso estamos como estamos, porque no hemos creído al Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué busca el Señor? ¿Qué quiere que nosotros aprendamos? ¿Qué es lo que decía el libro de Hebreos que nosotros debemos buscar? ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Qué quiere el Señor que realmente nosotros hagamos? Si ya Él nos ha libertado y ya nosotros tenemos libertad del pecado, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Qué dice ese capítulo? Ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando yo tengo a Jesús en mi vida, ¿soy como un libro abierto o no? La gente no tiene, usted no se meta en mi vida. ¿Quién lo autorizó? Lo que yo haga es mi problema. Pues cuando usted cree en el Señor Jesús y usted dice seguirle, su vida está expuesta. Sus finanzas, su comportamiento, su vida familiar. Hay cosas que no tendrán que mostrarse, pero en general la gente sabe quiénes somos. Nuestros vecinos saben cómo vivimos. Nuestra familia sabe realmente cómo les tratamos. Y volvemos nuevamente a ver lo que el pecado está haciendo. Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
Y vea ese versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. ¿Eso qué significa? Que no es por lo que yo haga, sino es por lo que Él hace en mí. Por eso hablo de los niveles de obediencia. ¿El Señor le habla claramente a usted de algo que usted tiene que hacer y usted no ha hecho? ¿Qué es eso que el Señor le está diciendo a usted? ¿Tiene el don y no lo está utilizando? ¿Tiene el dinero que el Señor le provee y no lo está usando para lo que es? ¿Tiene el tiempo y no lo está aprovechando? El Señor es claro y Él espera que nosotros le entreguemos a Él todo nuestro ser. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué nos ha hecho Él? Ministros de un nuevo pacto. Es decir, Él nos está usando como su herramienta para que otros puedan llegar a conocer a ese Jesús, ¿sí? Y poder ver en Él ese amor, en Jesús, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y no es fácil, porque ¿qué demanda el Señor de nosotros? Que le obedezcamos. Si hablamos de ese nuevo pacto, estamos hablando de una competencia, estamos hablando del Espíritu, y que a diferencia de la ley, dice que es vida, no es muerte. ¿Y por qué es vida? Porque el mismo Jesús fue el que pagó el precio, pero Él murió, pero resucitó. ¿Qué es lo que nosotros estamos necesitando? ¿Qué es lo que queremos? Dice versículo número 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Moisés, cuando tomó las tablas, por haber estado en la presencia del Señor, su cara resplandecía. Y la gente no lo podía ver, porque era muy fuerte. Tenía que colocarse un velo, ¿cierto?, para estar en presencia del pueblo. Eso era algo que iba a abolirse, es decir, eso que él estaba recibiendo, las leyes que estaban en tablas, allí ya no iba a ser, digamos, permanente. Pero dice en el versículo número 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es embotar? Es nublar, es no entender, es no saber. Y si yo pongo eso en las palabras de lo que hoy en día nosotros hacemos es, si nosotros buscamos de Dios y vemos lo que Jesús hizo, ¿será que en algún momento nos pasa eso? Que nosotros no entendamos lo que Jesús hizo por usted y por mí. Que usted no reclame una promesa, que usted no le crea a Dios lo que Él puede hacer, que usted no viva realmente como Él le dice que usted debe vivir. Pues es algo que allí nos llama la atención. Dice que eso es quitado por Cristo. Era el único que podía romper. Cuando Él murió, dice que en el templo se rasgó el velo. Es decir, dio acceso para que usted y yo lleguemos al Padre y podamos, ¿qué? Encontrarlo, verlo como es, disfrutar de su presencia, entender lo que Él hace. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida, porque Él es el que hace las cosas. ¿De qué trata realmente el hecho de nosotros venir a estudiar esto del antiguo y nuevo pacto? Que es un compromiso, como cuando usted se casa. Usted estaba ahí, bien estrenoso, y sonó la música, y por esa puerta hace como 20 y pico de años, entró mi esposa. Y yo la esperé acá, bueno, a la mitad, la recibí y me comprometí con ella. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a amar. ¿Sabes qué? Voy a estar contigo. Y ese compromiso tiene que permanecer, porque es mi palabra frente a todos los testigos. Algunos de los hermanos que están aquí estuvieron ese día y nos han visto crecer. Cuando yo me comprometo con el Señor, es algo similar. Yo doy mi palabra y yo estoy diciendo al Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo quiero servirte. Señor, haz lo que tengas que hacer.
y dime qué debo hacer, qué quieres que yo haga. El Señor responde y el Señor hace lo que dice. La pregunta es, ¿usted realmente está dejando que el Señor obre en su vida? ¿O usted está siendo esa persona que tal vez es, como dice Santiago, una persona olvidadiza, que se mira al espejo y luego se va y no está esperando realmente agradar al Señor? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿En qué manera? Andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estamos hablando de ese nuevo pacto y lo que Jesús hizo. Dice, si usted guarda mi palabra, pida lo que quiera, y será hecho. Y Él no miente. Y si es así, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué nosotros esperamos algo más? ¿Qué es lo que a nosotros nos dificulta el hecho de obedecer al Señor? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que Él dice que debemos hacer? ¿Qué es lo que realmente me impide a mí disfrutar de lo que Él es y de lo que Él ha prometido? Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos comentar un poquito allí. ¿Qué es andar en el Espíritu, Sara? ¿Listo? Hacer lo que le agrada al Señor. Entre eso podemos ver orar, ayunar, leer la palabra, escuchar su voz, discernir lo que Él nos dice, pero ¿qué más? Lo que Él nos vaya mostrando. Satisfacer los deseos de la carne es fácil, hermano. Usted simplemente lo que su cuerpo le pida, déselo. Y ya, ahí está usted haciendo esa satisfacción. Es lo que el mundo da, ¿cierto? Pero es contraproducente. O usted alimenta su espíritu o alimenta su carne. Pero no puede hacer las dos cosas. Porque si le alimenta más el uno que el otro, el que tenga más fuerza arrastrará al otro. Por eso es que nosotros no podemos obedecer totalmente al Señor cuando estamos alimentando nuestra carne, satisfaciéndola, ¿sí? El Señor me está diciendo allí que ¿qué? Andemos en el Espíritu. Y eso es algo que usted y yo podemos hacer, pero no en nuestras fuerzas. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué pasa allí? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si yo sé que estoy mal y el Señor está colocando en mi corazón que vaya y le hable y le busque y le confiese, no nos resistamos. Hagámoslo. Hay libertad en la casa de Dios. Y el Señor ya ha hecho la obra. ¿Por qué tenemos nosotros que estar resistiéndonos? En Ezequiel 11, 19 y 20, Ezequiel 11, 19 y 20, nos habla de lo que el Señor hizo, porque Él hizo algo allí. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué espera el Señor? Dice que si Él ya colocó en nosotros su espíritu, y usted ya ha tomado la decisión, ¿sí? Ese corazón ha cambiado. Y cuando Él anda en nosotros, y Él vive en nosotros, es fácil andar en sus ordenanzas y cumplir. Pero cuando eso no es así, cuando ya Él no está viviendo en mí, ¿cómo se puede comentar este versículo? Y va a sonar un poco fuerte, hermano, pero ahí sí la palabra es clara.
Y esto va para usted y va para mí. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos. Y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué tal cuando nos dice, no sea terco, no sea testaruda, escuche? Cuando nos dicen eso es como nos dice Juan, uy, ahí sí me están diciendo eso a mí, porque no estoy escuchando la voz de Dios. Y si no escucho su voz, ¿cómo cree que me va? ¿Qué cree que me puede pasar? Iban bien. ¿Quién os estorbó? Decía allí Pablo al libro a los Gálatas. Entonces, hablando de esa transferencia del antiguo al nuevo pacto, yo no tengo nada que hacer, ir volviéndome a la ley, ir a buscar cómo cumplir, porque ya esto quedó abolido, ya no tiene ese funcionamiento. Estamos hablando de ese nuevo pacto cuando ya Jesús es nuestro ¿qué? Mediador. Él, si usted recuerda la palabra compromiso que hablábamos, si usted no cumple, ¿qué nos puede pasar? Hablemos de un contrato. Usted colocó las cláusulas allí, compró su casa, dio el dinero y no alcanzó a pagar. Le dan un plazo, se lo prorrogan, le dan otra prórroga y al final, ¿sabe qué? Como usted no cumplió, perdió su platica y chao. Pero cuando hablamos de ese pacto con el Señor sabía o no sabe que usted y yo no podemos cumplir. ¿Sabe o no sabe? Él sabe todo. Y Él sabe que nosotros en nuestra condición, ¿qué era lo que decía Moisés? Eso haremos. Y habló de más, ¿cierto? Porque ellos no podían cumplir. El Señor no solo se encargó de hacer las cosas de una manera tan maravillosa, sino que Él sabía que el hombre no podía cumplir. Y se encargó. ¿Y qué dijo? Como ustedes no pueden cumplir, entonces yo me aseguro de cumplir su parte y la mía. Ustedes solamente confíen en mí. O sea, es un compromiso, es un acuerdo como extraño, porque podemos decir, ¿quién se compromete de esa manera con nosotros? Solo Dios. Solo Él lo puede hacer. Entonces, en ese pacto, ¿qué es lo que pasa? Vamos al siguiente, dice allí, el nuevo pacto. Es la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la cual Él ha prometido y provisto salvación, ¿qué? Incondicional a aquellos que acepten por medio de la fe los beneficios y las bendiciones de la expiación. Entonces, entendiendo lo que el Señor me está diciendo y cómo el Señor me está hablando, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Obedecer o no obedecer? Dejar que Él ministre mi vida, comprometerme con Él, confesar mi pecado y no alejarme de Él. Es triste que hoy en día todavía haya incredulidad en nosotros, cuando Él lo ha dado todo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Dice en ese mismo versículo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo tomamos eso? Un poco de levadura. La levadura es la que infla, ¿cierto? Y está tipificada como el pecado allí. Si usted escucha a alguien por allá que le dice, eso allá esa iglesia sigue siendo la misma, eso allá no pasa nada. Y se le metió ese pensamiento. ¿Qué hace Satanás? Divide, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Satanás? Pone allí ese pecado de la murmuración, de la crítica, y no nos deja hasta que nosotros como que dañemos eso, lo que el Señor puede estar haciendo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué estaba diciendo Pablo allí? Usted no se preocupe, que a cada uno se le va a dar lo que corresponde. Su plan, su propósito, lo que usted y yo tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesús, saber que Él ya nos ha dado libertad, y esa libertad nos hace ver como a qué, como a cara descubierta, y lo vemos a Él como en un espejo. ¿Quién se ha visto en el espejo? ¿Qué ve cuando se ve en el espejo?
lo que somos nosotros. Por más de que usted quiera arreglarse y echarse pintura y peinarse, el espejo no miente, ¿cierto? Él muestra lo que nosotros somos. Si somos transformados por Jesús, ¿qué debemos reflejar de Él, hermanos? Su gloria, su amor, su obediencia, su dependencia. Padre, yo hago esto porque tú me lo pediste. Si estoy aquí, es porque es tu plan, Señor. Si nosotros hacemos eso, ¿qué cree que el Señor puede hacer? Pues Él va a obrar, hermanos. Y qué bonito saber nosotros que ya no tenemos que estar haciendo nada, porque Él lo hizo todo. Y si Él lo hizo todo, ¿qué tenemos que hacer hoy? Disfrutar de eso que el Señor ya nos dio. Entonces el ánimo en esta mañana, ¿cuál es? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Ese era el propósito que el Señor vino a hacer. Que usted y yo fuéramos transformados. ¿Cómo va ese crecimiento? ¿Estoy alimentándome más espiritualmente? ¿Estoy queriendo buscarle? La iglesia está en ese plan hoy en día. ¿Cómo? ¿En qué? Casa de oración. 1 día, 2 días, no. 5 días a la semana. 6 a 8. Si usted quiere, puede venir a orar. Pero no voy a venir a pedir. Usted viene a alabar a Dios, a encontrarse con Él. Y ahí está Sara, está nuestra hermana Marta, están los jóvenes, está el servicio de los martes. No hay excusa, hermano. Si nosotros queremos crecer, hermanos, aquí tenemos la oportunidad. Pero el propósito es, si usted no quiere, nadie le va a obligar. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro compromiso con Él. Cuando usted está comprometido y quiere que lo sepan, la mujer lleva ese anillo de compromiso ahí, mire lo que me regalaron. Y esa piedra vale un jugo de plata, ¿no? Mírela. Estamos comprometidos con el Señor, que le estamos diciendo. No estamos mostrando ninguna piedrita, estamos diciendo, mire, usted vea mi compromiso. Mi compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da vida. Entonces, ¿qué tal si oramos? Cerremos un momentico nuestros ojos y ponemos esto que hemos recordado en las manos de Dios. Hay peligros si yo no pongo mi vista en el Señor Jesús, y puedo estar alejándome de lo que Él ya hizo por mí. Y aunque hay dificultades, Él se encarga. Gloria a Dios. Amado Padre Santo y Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Señor, sabemos que tú tienes un propósito. Y si tú nos recuerdas este nuevo pacto, nos haces ver, Señor, que tú ya lo hiciste todo por nosotros. Que lo único que tenemos que hacer contigo, Señor, es obedecer, escuchar, atender, confesar, vivir en santidad. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno de los hermanos en esta congregación, para que cada uno, Señor, nos apropiemos de estas verdades. Tú eres el mediador, tú eres Dios, tú eres Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros y nos has dado vida. Tu sangre nos dice que nos limpia de todo pecado, Señor. Haz que, Señor, realmente aborrezcamos el pecado por lo que es. Es algo que nos separa de ti. Que podamos, Señor, estar firmes con esa libertad que tú ya nos has entregado, Señor. Y que podamos, Señor, en ese compromiso que tenemos contigo, Señor, mostrarlo a todo aquel que nos rodea. Ganar almas, venir a orar, venir a buscarte, hacer nuestro devocional, profundizar en tu palabra, ayunar. Señor, debemos doblegar nuestra carne para que el Espíritu, Señor, pueda crecer y poder verte a ti aún más íntimamente. Sabemos, Señor, que tú no cambias y que eres, Señor, maravilloso. Tu amor nos rodea. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos, por los jóvenes, por el grupo de alabanza, por nuestros pastores, por lo que vamos a hacer en unos minutos en nuestra asamblea. Yo te doy gracias por esta congregación, por todos los hermanos desde el principio que han estado en este lugar aportando. Ya tienen, Señor,
una partecita contigo, porque tú no te olvidas de ninguno, del pastor Mario Hoyos, Señor, y su esposa Liliana. Los bendecimos en el nombre de Jesús, allí donde se encuentran. De cada una de las personas que han pasado por este lugar, de la fundación, con cada uno de los maestros y de los niños que están trabajando. Sabemos, Señor, que es una obra que se está haciendo, Señor, no para enriquecer, sino para bendecir, para guiar, para crecer. Señor, clamamos por Venezuela. Al ver todo esto que pasa, Señor, lo único que le vamos a ti, Señor, es unas gracias, porque tú, Señor, metes tu manita preciosa, Señor. ¿Qué es un hombre frente a ti? Nada, Padre, nada. Y tú puedes quitarlo cuando tú digas, no necesitas de nada, Señor. Pero sabemos que tú tienes un trato con ellos. Señor, te pido que los bendigas. Danos, Señor, sensibilidad, amor, y que oremos por todas estas cosas que suceden, no solamente en Venezuela, en Colombia, Señor. Vemos como muchas veces hay división, no hay unidad. Y aunque algunos digan y otros hagan, Señor, delante tuyo, Señor, tú sabes, Señor, quién dice la verdad. Y clamamos que nos ayude, Señor, a estar tomados de tu mano. Si en esta mañana usted ha escuchado la palabra, quiero que esté cerrando sus ojos, por favor, y usted ha entendido lo que Jesús hizo por usted. Y usted dice, mire, ¿sabe qué? Yo ya no quiero seguir viviendo una vida en afanes, en culpa, en derrota, en muerte, en tristeza, en pecado. Y yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero vivir esa vida de abundancia, de felicidad, de gozo. Y quiero recibir a Jesús en mi corazón. Si usted lo quiere hacer y no lo ha hecho, yo le invito a que usted levante su mano y diga, mire, yo quiero vivir en santidad. Vivir como Jesús me demanda. Y mostrar al mundo que Él ha transformado mi vida. Si usted lo quiere hacer, puede levantar su manito y decir, mire, yo quiero recibir a Jesús esta mañana y poder decir que ya Jesús es mi Salvador. Si no lo ha hecho y lo quiere hacer, yo le invito a que lo haga. ¿Hay alguien que lo quiera hacer en esta mañana que no lo haya hecho antes? Señor, te damos gracias porque nuevamente, Señor, tú te glorificas. Y sabemos, Señor, que ese sacrificio fue perfecto, Señor. Y que tú nos has llenado en nuestra vida. Y que tú nos amas. Y que tú, Señor, eres Dios. Y que no hay tristeza en nuestro corazón, sino gozo. Porque eres tú viviendo en medio nuestro, Señor. Gracias por esta congregación. Y te pido que sea tu poder manifiesto, tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. No solamente en la parte económica, que también hay mucha necesidad, Señor, y tú la sabes, Señor, sino en la parte espiritual, que realmente nos gocemos en ti, que te busquemos, que haya esa hambre, ese deseo, ese anhelo, Señor, de trabajar para ti. Y a muy pocos momentos vamos a estar mirando que hay bastante trabajo en esta iglesia, Señor, que nos comprometamos, Señor, como tú ya lo hiciste por nosotros. No solamente nos diste, Señor, el pacto, sino que te encargaste de nuestra partecita también, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Sabiendo que nosotros no podíamos, tú sí podías, Señor, y lo hiciste. ¿Cuántas cosas más no has hecho por nosotros, Señor? Te debemos todo. La gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y te alabamos. En Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, bien, Señor les bendice más. A los que no he saludado.